Bueno, bueno, parece que ya se conectaron todos. Entonces, ahí voy a poner a compartir pantalla. Bueno, el ejercicio 5, donde habíamos quedado, dice, verifique que las siguientes ecuaciones diferenciales se reducen a ecuaciones de variables separables. Y que esto estaban en las notas en la página 33 y 34. ¿Está bien? A ver. 34 y 35, perdón, de las notas, como estaba explicado. 34 y 35. Entonces lo que me dice es, verifique que las siguientes ecuaciones diferenciales se reducen a ecuaciones de variables separables. Y acá me da que I' es igual a f de ax más bi más c, donde a, b, c perteneciente a los reales. Entonces yo tengo que trabajar algebraicamente para poder ver que esto se puede resolver como variables separables. Entonces ahora vamos a ver cómo se hace eso. Entonces vamos acá. Entonces el ejercicio dice, verifique que las siguientes ecuaciones diferenciales se reducen a ecuaciones de variables separables. Y tengo que I' es igual a f de a por x más b por y más c, con a, b, c pertenecientes a los reales. Entonces yo, para poder transformarlo en una ecuación de variables separables, lo primero que voy a hacer, voy a hacer el cambio de variable u lo voy a escribir como igual a ax, que es igual a ax más bi más c. Entonces u', que respecto de x, es igual a más b por y'. Entonces acá me queda que y' es igual a u' despejo de acá. Estoy despejando de acá. y', perdón, es igual a u' menos a sobre b. Entonces, si reemplazo en esta parte de acá, que tengo acá, u' menos a sobre b, que era y', por lo que habíamos llegado acá, es igual a f de u. Entonces, u' es igual a b f de u más a, lo que me implica, dejo de todo un lado todo lo que tenga la variable u y del otro lado todo lo que tenga la variable x. Entonces me queda que u' sobre b por f de u más a es igual a 1. Entonces acá sí lo puedo resolver como variables separables. Ojo que no me piden cuál es la solución, sino que se reducen a ecuaciones de variables separables, que se pueden resolver como ecuaciones de variables separables. Pero ¿qué hice yo? Puse de todo un lado lo que tenía u y del otro lado todo lo que tenía x.
que en este caso es 1. Entonces, ¿a qué conclusión llegué? Que este problema y' igual a f de ax más bi más c, con las constantes a, b y c pertenecientes a los reales, se puede resolver como ecuaciones de variables separables con esta igualdad que llevo acá al último. Igualdad que llevo al último. De vuelta repito para que repasen. Lo de variables separables están en la página 34 y 35 de las notas del teórico. Para que tengan de dónde repasar. Igual de las filminas que les dio Raúl. Ahí también está explicado en las filminas que les dio Raúl. Cómo se... La explicación de variables separables. Después tenemos el ejercicio B, que me dice que I' es igual a f de I sobre X. I' es igual a f de I sobre X. Y me pide como recién que esta ecuación diferencial se reduce a una ecuación de variables separables. Y vamos a hacer lo mismo que recién, utilizando un cambio de variable. Tengo en el ejercicio B I' igual a f de I sobre X. Entonces yo voy a llamar como U igual a I sobre X. Entonces ahora mi U' es igual a I' por X menos I sobre X al cuadrado. Esto es igual a, si distribuyo el X, I' sobre X menos U sobre X. Acuérdense que U era I sobre X. Que esto es igual a U', porque U' es esto, más U sobre X. Esperen que se me puso la clase grabada. Segundo. De acá saco que U' más U sobre X, pase este término para este lado. U' más U sobre X es igual a I' sobre por X. Es el término de acá. Entonces me queda que I' es igual a U' de X más U. Entonces volvamos de vuelta. I' estaba acá. Entonces, ¿qué era igual I'? I' es igual a U' X más U es igual a F en U. Entonces ahora, ¿qué voy a querer hacer? Para que sean variables separadas, dejar todo lo que tenga U de un lado de la igualdad y todo lo que tenga X del otro lado de la igualdad. Entonces, ¿qué hago? Hago X por derivada de U respecto de X, que es U', es igual a F de U menos U. Pasa este término restando. Entonces acá me queda derivada de U sobre F de U menos U
es igual a derivada de x sobre x. ¿Qué es lo que hice? Todo lo que tenía u lo puse de un lado de la igualdad y todo lo que tenía x del otro lado de la igualdad. Y entonces así nuevamente esta ecuación diferencial de primer orden es equivalente a esta ecuación de variables separadas que está acá. Perdón, marqué de más. Está acá. Bueno, eso en cuanto al 5b. Ahora vamos a pasar a unos ejemplos concretos de ecuaciones separables, que es el ejercicio 6, que dice calcular las soluciones particulares de cada una de las siguientes ecuaciones a variables separables. Y el ejercicio 6A me dice 1 más c a la x por i prima es igual a e a la x con i de 0 igual a 1. Acá me dan la condición inicial de i de 0 igual a 1. Y tengo que resolver esta ecuación diferencial a través de ecuaciones a variables separables. Y es lo que vamos a hacer ahora en la filmina. Siempre recuerden que estamos entre la página 34 y la página 35 de las notas. En la filmina yo tengo que resolver la ecuación diferencial 1 más c a la x por i prima es igual a e a la x con i de 0 igual a 1. Bueno, entonces, ¿qué voy a intentar hacer yo? Dejar de un lado de la igualdad todo lo que tenga x y de otro lado de la igualdad todo lo que tenga y. Entonces acá dejo que y por y' es igual a e elevado a la x por 1 más c a la x por no dividido 1 más c a la x. Fíjense que ya tengo todo, y por un lado y e por el otro lado. Bueno, como y' es igual a derivada de y respecto de x, lo transformo así. Y por d de y es igual a e de x por 1 más e de x d de x. Pasé el d de x que estaría acá abajo porque es derivada de y. Y' es derivada de y abajo vendría respecto de x, lo pasé multiplicando acá. Ahora integro ambos miembros y llego a la siguiente solución. Llego a la solución de y al cuadrado sobre 2 es igual al logaritmo de 1 más c a la x más c. El logaritmo de 1 más c a la x es la integral de esta función de acá. Después ustedes chequen que es la integral de esta función de acá. De e a la x todo sobre 1 más c a la x. Entonces me quedo que i al cuadrado sobre 2 es igual al logaritmo de 1 más c a la x más c.
Entonces de acá tengo que despejar y. Entonces si despejo y, mi función solución es y de x es igual a raíz cuadrada de 2 logaritmo de x, perdón, de 1 más c a la x más c. Ahí despejé y de x. Y para determinar el valor de la constante de integración c, tengo que utilizar la condición inicial dada, que y de 0 es igual a 1. Entonces reemplazo y en 0, me queda igual a raíz cuadrada de 2 por logaritmo de 2 más c igual a 1. Elevo al cuadrado, me queda que 2 logaritmo de 2 más c es igual a 1. Despejo c, me queda que c es igual a 1 menos 2 logaritmo natural de 2. Entonces ahí tengo determinada la solución y de x con mi valor de c dado. De vuelta, todo lo que hice fue dejar de un lado de igualdad todo lo que tenía y el otro lado de la igualdad todo lo que tenía x. Y después calculé las integrales que están hechas acá. Llegué a este resultado y de acá despejé y. Despejé y de x, que me quedó así, y con la condición inicial que me dieron, y de 0 igual a 1, puedo calcular yo la constante integración c para determinar su valor, que en este caso es 1 menos 2 logaritmo de x. Bueno, pero lo que siempre hay que tener en cuenta en variables separables es que quiero dejar de un lado todo lo que tenga y del otro lado todo lo que tenga x. O si tengo variables u y b, todo lo que tenga u de un lado y todo lo que tenga b del otro lado. Eso es lo que dicen variables separadas. Puedes repetir de vuelta, están en la página 34 y 35 de las notas, de la apunte. Y también de lo que decía Raúl hoy. Después vamos a ver el ejercicio B, que dice y' por seno de x es igual a y por logaritmo de y. Y las condiciones iniciales que me da es B1 igual que y de pi sobre 2 es igual a e, y B2 me da que y de pi sobre 2 es igual a 1. Entonces que y de pi sobre 2 es igual a e, la condición inicial 1, y la condición inicial 2 es que y en pi sobre 2 es igual a 1. Entonces vamos a resolver este ejercicio por medio de variables separables. Entonces vamos a las filminas. Tengo que resolver que y' por seno de x es igual a y por logaritmo de y, donde mi condición inicial B1 es igual que y en pi sobre 2 es igual a e, y B2 es igual que y en pi sobre 2 es igual a 1. Entonces hago lo que dije anteriormente. Dejo de un lado todo lo que tiene y del otro lado todo lo que tiene x.
Entonces me queda que y' por i por logaritmo de i es igual a 1 sobre seno de x. Y como y' es igual a la derivada de i en el numerador y en el cociente derivada de x, paso derivada de x para el otro lado e integro uno con respecto a y el otro con respecto a x. Entonces, la integral de esta función de acá es igual al logaritmo del logaritmo de y. Es igual al logaritmo del logaritmo de y. Y la integral de esta función de acá es igual a una constante c menos el logaritmo del módulo, esto de la cosecante de x, más cotangente de x. Esta es la integral de 1 seno de x. Entonces, acá, en esta ecuación ya de acá, lo que me resta ver es despejar y. Entonces, primero compongo con la función e, entonces me queda que el logaritmo de y es igual a e elevado a la c menos el logaritmo de cosecante de x más cotangente de x. Ahora compongo para despejar y, compongo otra vez con e, me queda que y es igual a e a la c menos logaritmo de cosecante de x más cotangente de x en módulo. E a la e de c menos logaritmo de cosecante de x más cotangente de x. Acá tengo despejada la función y que me satisface esta ecuación diferencial de acá. ¿Qué queda como tarea? Queda como tarea, una vez que tengo la solución de la ecuación diferencial, queda como tarea determinar el valor de c tales que y en pi sobre 2 primero me dé igual a e y en pi sobre 2 me dé igual a 1. Otro. Entonces, de vuelta repito, por si están anotando, que mejor que anoten, falta resolver el valor de la constante c tal que y en pi sobre 2 es igual a e, y el otro caso que y en pi sobre 2 es igual a 1. Bueno, eso en cuanto al ejercicio B, que era el ejercicio 6B. Queda como tarea el ejercicio 6C, que dice que x al cubo por seno de y más y' es igual a 2, y el límite cuando x tiene infinito de y de x es igual a pi sobre 3. Esa queda como tarea, lo tienen que resolver por medio de variables separables, que es igual a lo que hicimos antes. Dejar de todo un lado todo lo que tenga y del otro lado todo lo que tenga x.
y después resolver según el procedimiento que dicen las notas. Bueno. Después del ejercicio 7 me dice, resuelva la siguiente ecuación reduciéndola a una ecuación homogénea o utilizando la exactitud de la misma. Luego compruebe que la función obtenida es solución de la ecuación. La vamos a hacer utilizando la exactitud de la misma. Bueno, vamos a las notas para ver en qué parte habla de la exactitud. En la página 36, en ecuaciones homogéneas del primer orden, acá habla de la exactitud. Perdón, en la página 37, ecuaciones diferenciales exactas. No me confundí. Ecuaciones diferenciales exactas. ¿De qué se trata? Que tengo la ecuación diferencial derivada de y respecto de x igual a menos p de x sobre q de x. Esperen que tengo que conectar la computadora. Tengo que la derivada de y respecto de x es igual a menos p de xy sobre q de xy. Entonces, la otra forma de escribir esta igualdad que está acá es p de xy d de x más q de xy d de y igual a 0. Entonces, la ecuación se dice exacta, si leen ahí, cuando derivada de f respecto de x es igual a p y derivada de f respecto de y es igual a q. Es decir, que las derivadas cruzadas me tienen que ser iguales para que sea una función exacta, una ecuación, perdón, estoy hablando de una ecuación exacta. Y acá tienen el teorema de existencia. Y acá tienen en la página que sí que es la página 38, tienen un ejercicio que lo vieron hoy con Raúl. Dada la ecuación diferencial, esta de acá, y ahí cómo la resuelve. Bueno, pero nosotros vamos a resolver la que tenemos en el práctico. Pero de vuelta, son de la página 37, empieza ecuaciones diferenciales exactas, 37 hasta la página 38, que es lo último que vieron con Raúl hoy. 37 y la página 38. Me avisa que va a terminar en 10 minutos. ¿Qué es lo de ecuación exacta? Entonces, vamos a resolver esta ecuación. Tengo que resolver la ecuación diferencial x más y menos 2 más x más y más 4 por y' igual a 0. Entonces, si llamo p de x igual a x más y menos 2, esta es p de x, esto de acá, perdón, esta de acá. Y si llamo q de x a esta función de acá, sin el y', a x menos y más 4, si tomo las derivadas cruzadas, tomo la derivada
de I respecto de P. La derivada de I respecto de P, la derivada de P, estoy diciendo al revés, la derivada de P respecto de I es igual a 1, que es la que tengo acá. Y la derivada de Q respecto de X, fíjense que también es igual a 1. Entonces la ecuación es exacta. Eso es lo que dice que la ecuación sea exacta. Que las derivadas cruzadas sean iguales. Si las derivadas cruzadas son iguales, se dice que la ecuación es exacta. Entonces ahora lo podemos resolver. ¿Cómo la resolvemos? Hallando una d de f, una f de xy, perdón, tal que el diferencial de f de xy respecto de x sea igual a p de x y diferencial de f de xy respecto de y sea igual a q de xy. Integramos primero diferencial de f xy d de x respecto de x para encontrar f de x. Entonces reemplazo f de xy es igual a la integral de la diferencial de f de xy respecto de x era p de x a la integral de x más y menos 2 d de x. Esto es igual a menos 2x cuando integro respecto de x más x sobre 2, x al cuadrado sobre 2, perdón, más x por y más g de y, donde g de y es una función arbitraria de y. Que ahora vamos a ver cómo se determina g de y. Derivamos f de xy respecto de y para encontrar g de y. Para encontrar g de y, derivamos f de xy respecto a y para encontrar g de y. Entonces, derivada de f de xy respecto de y es igual a la derivada respecto de y menos 2x más x al cuadrado sobre 2 más ix más g de y, que la derivada respecto de esto respecto de y es igual a x más derivada g de y d de y. Bueno, una vez que tengo la derivada de f de xy respecto de y, reemplazamos en diferencial de f de xy d de y en q de xy. Entonces me queda que x más diferencial de g de y d de y es igual a x menos y más 4. Entonces acá tengo que derivada de g respecto de y es igual a menos 1 más 4. Menos 1 no. Menos y más 4. Entonces, g de y lo obtengo integrando. G de y integro menos y más 4, todo diferencial de y. Esto es igual a menos y al cuadrado sobre 2 más 4y. Reemplazamos g de y en f de xy. Entonces me queda que f de xy es igual a x al cuadrado sobre 2 menos 2x menos y al cuadrado sobre 2 más 4y más y sobre x. Muy bien, ahí tengo la función f de xy. Cuando ustedes lean las notas en las páginas 37 y 38, van a ver
que la solución es hacer esa función f de xy igual a una constante. Entonces, si hacemos igual esa función f de xy igual a una constante, me queda que x al cuadrado sobre 2 menos 2x menos y al cuadrado sobre 2 más 4y más y por x es igual a C1. Si acá despejo y respecto de x, me queda que y de x es igual, tengo dos raíces, porque como acá tengo una y cuadrática, y cuadrada, tengo estas dos raíces. Y de x igual a esta parte de acá, o y de x igual a esta parte de acá con el signo más. Esa constante se la deja así sin determinar porque no tengo condiciones iniciales. Se la deja así sin determinar porque no tengo condiciones iniciales. Si yo tuviera condiciones iniciales dadas, puedo determinar el valor de la constante T sub 1. Pero como no tengo condiciones iniciales dadas, no puedo determinar el valor de la constante. Bueno, lo que me falta a mí chequear es lo que dice parte del ejercicio, que dice, una vez que haya la ecuación que resuelve esta ecuación diferencial, me pide comprobar que la función obtenida es solución de la ecuación. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que tomar primero esta función, marcando mal, esta función, y reemplazarla, me fui, reemplazarla acá, que me satisface esta ecuación diferencial, condición diferencial, y después tengo que tomar esta función y reemplazarla, perdón, paso muy rápido, reemplazarla en esta condición inicial. Y ahí ver si me satisface esta condición inicial o no. Si me satisface esta condición inicial, es porque hice bien los cálculos. Si no lo hice, es porque tengo algún error de cuenta. Pero bueno, está bien hecha, así que queda como tarea, repito, a la función que yo encontré como solución, que son 2,